Mi madre me negó frente a su nuevo novio, es mi esclavo, el inútil que limpia la casa, mientras que yo la mantenía, así que me fui y dejé de pagar sus cuentas. 2 meses después me pidió empleo y ahora es mi sirvienta en mi empresa. Mi nombre es Tiago, y todo esto empezó cuando era pequeño, cuando el mundo debería haber sido un lugar lleno de juegos y risas, pero para mí solo fue una lista interminable de órdenes y humillaciones. Tenía 9 años cuando entendí que mi casa no era como las de los demás niños. Mis padres, Verónica e Ignacio, eran como una tormenta que nunca se detenía. Siempre estaban peleando. No importaba si era de día o de noche, si era lunes o domingo, sus gritos llenaban cada rincón de la casa. Discutían por todo, por el dinero que no alcanzaba, por quién había gastado más, por la comida que faltaba en la despensa, por quién había llegado tarde o por algo tan estúpido como un vaso mal lavado. Yo no entendía mucho de lo que pasaba, solo sabía que sus voces eran como un martillo golpeándome la cabeza, y que cuando estaban así, lo mejor era hacerme invisible. Pero hacerse invisible no era fácil. Además de pelearse entre ellos, parecía que su pasatiempo favorito era hacerme la vida imposible. Desde que tengo memoria, me trataron como si fuera su sirviente, no su hijo. Tiago, limpia el baño, Tiago, lava los platos, Tiago, barre el piso. Todo caía sobre mí. No había un día en que no tuviera una escoba en la mano, un trapo en el hombro o una esponja empapada entre los dedos. Mientras tanto, mi papá, Ignacio, se sentaba en el sillón con una cerveza en la mano, mirando partidos de fútbol o simplemente mirando al techo como si el mundo no existiera. Mi mamá, Verónica, no era mejor. Se pasaba las tardes pegada a sus telenovelas, gritándome desde la sala si algo no estaba perfecto. Tiago, este plato todavía tiene grasa, hazlo bien, inútil. Esa palabra, inútil, la escuché tantas veces que a veces me miraba al espejo y me preguntaba si de verdad era cierto. Recuerdo un día que me marcó para siempre. Tendría unos 10 años. Había pasado toda la mañana limpiando la cocina porque mi papá había derramado cerveza la noche anterior durante una de sus borracheras. El suelo estaba pegajoso, y mi mamá se quejó de que olía a cantina. Yo estaba de rodillas, fregando con un trapo viejo, cuando Ignacio entró y me vio. Mira nada más, el esclavo de la casa, dijo, soltando una risa que sonó como un ladrido. Mi mamá, que estaba en la sala viendo su telenovela, soltó una carcajada tan fuerte que casi se cae del sofá. Es que para eso sirve, Ignacio, para limpiar nuestra mugre, gritó ella, como si yo no estuviera ahí, escuchando cada palabra. Me quedé callado, mirando el suelo, sintiendo como algo dentro de mí se rompía un poco más. Mis manos temblaban mientras seguía fregando, pero no dije nada. Aprendí rápido que hablar solo hacía las cosas peores. No era solo que me mandaran a hacer todo. Era como me trataban mientras lo hacía. Si me tardaba un poco en lavar los platos, mi papá me gritaba que era un flojo. Si dejaba una mancha en el baño sin querer, mi mamá me decía que no servía para nada. Una vez, estaba lavando los platos después de una cena pesada. Había un montón de ollas y sartenes grasosas porque mi mamá había decidido cocinar algo especial para mi papá, aunque al final terminaron peleando y nadie comió mucho. Estaba exhausto, con las manos arrugadas por el jabón, cuando se me cayó un vaso al suelo. Se hizo pedazos. Mi papá se levantó del sillón como si le hubieran pinchado, vino a la cocina y me dio una palmada tan fuerte que me zumbó el oído por horas. Mira lo que hiciste, tonto, eso cuesta dinero que no tenemos, gritó. Mi mamá ni siquiera levantó la vista de la televisión, solo murmuró algo como «Qué torpe eres, Tiago». Esa noche me castigaron sin cena, y me fui a dormir con el estómago rugiendo y una mejilla que todavía ardía. Intenté quejarme una vez. Solo una. Tendría unos 11 años, y estaba harto de que todo recayera sobre mí. ¿Por qué siempre soy yo el que hace todo?, pregunté, con la voz temblorosa, mientras barría la sala. Mi papá me miró como si hubiera dicho una locura. Porque para eso estás aquí, para servirnos, dijo, como si fuera lo más obvio del mundo. Nosotros te dimos comida y un techo, así que no te quejes. Mi mamá asintió desde el sofá, sin siquiera mirarme. Y más te vale hacerlo bien, porque si no, ya sabes lo que pasa. Ese ya sabes lo que pasa era una amenaza que no necesitaba explicación. Podía ser un grito, una cachetada o simplemente dejarme sin comer. Desde ese día entendí que no había escapatoria, al menos no todavía.
La escuela era mi único respiro, aunque tampoco era un paraíso. Iba a una escuela pública a unas cuadras de la casa. Las aulas estaban viejas, con pupitres rayados y pizarrones que apenas se veían, pero ahí me sentía un poco libre. Me gustaba aprender, especialmente matemáticas. Resolver problemas era como un juego para mí, algo que podía controlar. Mientras el mundo en mi casa era un caos, los números siempre tenían sentido. Mi maestra, la señora Clara, se dio cuenta de que era bueno. Una vez me llamó después de clases y me dijo: Tiago, tú tienes potencial. Si te esfuerzas, puedes llegar lejos. Sus palabras se me quedaron grabadas, como una chispa en medio de la oscuridad. Pero llegar a casa era como apagar esa chispa con un balde de agua fría. Cuando cumplí 16 años, llegó el momento de graduarme de la secundaria. Fue un día que soñé durante mucho tiempo. Había trabajado duro, sacando las mejores notas de mi clase, incluso con todo lo que pasaba en casa. La ceremonia iba a ser en el patio de la escuela, con sillas para los padres y un pequeño escenario donde nos darían nuestros diplomas. Compré una camisa blanca de segunda mano con el poco dinero que había ahorrado escondiendo monedas que encontraba por ahí. La planché con cuidado y me la puse con orgullo, aunque mis pantalones estaban gastados y mis zapatos tenían agujeros. Pensé que tal vez, solo tal vez, mis padres irían a verme, que se sentirían orgullosos por una vez. La noche antes de la graduación, les dije: mañana es mi graduación. Empieza a las 5, ¿van a ir? Mi papá ni me miró, solo gruñó algo mientras abría otra cerveza. Mi mamá me lanzó una mirada fría y dijo: ¿para qué? Así tengas un diploma, vas a seguir siendo un esclavo. No pierdas el tiempo pidiéndonos eso. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago, pero no dejé que me vieran derrumbarme. Está bien, dije, y me fui a mi cuarto. El día de la graduación, llegué solo al patio de la escuela. Vi a los otros chicos con sus familias, sus papás aplaudiendo, sus mamás sacando fotos. Cuando subí al escenario a recoger mi diploma, sonreí para la foto, pero por dentro sentía un vacío enorme. La señora Rosa me dio un abrazo y me dijo: estoy orgullosa de ti, Tiago. Eso me ayudó un poco, pero no llenó el hueco que dejaron mis padres. Cuando volví a casa, ni siquiera me preguntaron cómo había ido. Mi papá estaba dormido en el sillón, y mi mamá viendo televisión. Limpia la cocina antes de que te duermas, fue lo único que me dijo. Días después, las cosas empeoraron. Una mañana, mi papá me llamó a la sala. Estaba sentado con una cara seria, algo raro en él porque normalmente solo estaba borracho o gritando. Ya tienes 16, Tiago. O consigues un trabajo o te vas de esta casa, dijo. Mi mamá asintió. Aquí no mantenemos vagos. Ya es hora de que hagas algo útil. Me quedé helado. Había soñado con seguir estudiando, tal vez ir a la universidad algún día, pero sabía que eso no iba a pasar si no tenía dinero. Está bien, voy a buscar trabajo, dije, aunque por dentro quería gritarles que ellos eran los vagos, los que no hacían nada mientras yo me rompía el lomo. Esa misma semana empecé a buscar empleo. No tenía experiencia ni contactos, así que fui a todos lados, tiendas, mercados, talleres. Finalmente, encontré algo en un lavado de carros a unas calles de la casa. El dueño, un señor gordo llamado Don Pepe, me dijo: te pago por carro lavado. Si trabajas duro, te va bien. Acepté sin pensarlo. El trabajo era pesado: lavar autos bajo el sol, cargar baldes de agua, frotar llantas llenas de lodo. Al final del día, llegaba a casa con la ropa empapada y los brazos adoloridos, pero con unas monedas en el bolsillo. Lo primero que hice con mi sueldo fue guardarlo en mi caja secreta. Quería ahorrar para algo, aunque no sabía qué. Pero mis padres se dieron cuenta rápido de que me habían pagado, así que a la noche siguiente, mi papá me esperaba en la sala cuando llegué. ¿Dónde está el dinero que ganaste hoy?, dijo, estirando la mano. Es para los gastos de la casa. No creas que vas a guardártelo. Intenté protestar, pero yo lo gané, trabajé todo el día. Me miró con ojos oscuros y dijo: si no lo das, te vas a la calle. Mi mamá agregó: aquí no hay lugar para egoístas. No tuve opción. Les di casi todo, quedándome con unas pocas monedas que escondí. Desde entonces, cada día era lo mismo.
Trabajaba de 8 de la mañana a 6 de la tarde en el lavado de carros, llegaba a casa agotado y les daba mi sueldo. Luego, tenía que limpiar la casa porque ellos no movían un dedo. Lava los platos, Tiago, barre el patio, inútil, limpia el baño, flojo. Y mientras lo hacía, se burlaban. Una vez, mi papá me vio fregando el suelo y dijo, «Te luce limpiar, como debe ser». Mi mamá se rió tanto que se le salió el refresco por la nariz. Me ardía la cara de vergüenza, pero seguí trabajando en silencio. Así pasaron 4 años, pero había aprendido a hacer más que solo lavar autos. Ahora manejaba las cuentas, organizaba a los otros trabajadores y hasta negociaba con los proveedores de jabón y cera. Don Pepe confiaba en mí, y eso me hacía sentir que valía algo. Me había subido el sueldo un par de veces, aunque yo seguía dándoles casi todo a mis padres para los gastos de la casa. Cada vez que les entregaba el dinero, mi papá gruñía esto no es suficiente, y mi mamá añadía un trabaja más, inútil. Pero yo guardaba un poco en secreto, escondiendo billetes en mi caja, la misma donde tenía mi diploma y las pocas cosas que consideraba mías. Ese dinero era mi esperanza, mi plan para salir de ahí algún día. La casa seguía siendo un campo de batalla. Mi papá bebía más que nunca, y sus borracheras eran peores. Llegaba tambaleándose, rompiendo cosas, gritando insultos. Mi mamá no se quedaba atrás. Sus peleas eran como un incendio que nunca se apagaba. Una noche, los escuché gritarse por algo tan estúpido como un control remoto perdido. Ignacio le dijo a Verónica que era una inútil, y ella le respondió que él era un borracho que no servía para nada. Yo estaba en mi cuarto, tratando de dormir después de un día largo, pero sus voces atravesaban las paredes. Me tapé los oídos con la almohada, como cuando era niño, pero no sirvió de nada. Al final, mi papá salió dando un portazo, y mi mamá se quedó llorando en la sala. No fui a consolarla. Había aprendido que no valía la pena. Entonces, un día, todo cambió. Fue un martes por la mañana, poco después de que cumplí 20 años. Me levanté temprano, como siempre, para limpiar la casa antes de ir al trabajo. Estaba barriendo el patio cuando noté que algo estaba raro. La casa estaba demasiado silenciosa. Mi papá no estaba en el sillón, ni había botellas vacías por ahí. Pensé que tal vez estaba durmiendo la borrachera en su cuarto, pero cuando fui a la cocina, vi una nota en la mesa. Era un pedazo de papel arrugado, escrito con la letra torcida de Ignacio. Decía, no aguanto más. Me voy. No quiero vivir con unos inútiles y fracasados como ustedes. Nada más. Ni una explicación, ni un adiós. Entré al cuarto de mis padres y vi que su ropa no estaba. El armario estaba medio vacío, y faltaban sus zapatos, su reloj viejo, todo lo que era suyo. Mi mamá estaba sentada en la cama, mirando la pared como si estuviera en trance. Se fue, dijo, sin mirarme. Tu padre nos abandonó. Su voz no tenía emoción, como si estuviera hablando del clima. No supe qué decir. Una parte de mí sintió alivio, porque ya no tendría que soportar sus gritos ni sus golpes. Pero otra parte, una muy pequeña, sintió un pinchazo de dolor. Era mi papá, después de todo, aunque nunca hubiera actuado como tal. No hubo tiempo para procesarlo. Mi mamá se levantó, se puso su bata vieja y fue a sentarse frente al televisor, como si nada hubiera pasado. Pero algo sí cambió, ahora solo éramos ella y yo, y sus humillaciones se volvieron más directas. Sin Ignacio para pelear con ella, yo me convertí en su único blanco. Limpia el baño, Tiago, no seas flojo, me decía mientras se pintaba las uñas. Lava los platos, inútil, o no comes. Era como si hubiera decidido que, sin mi papá, yo tenía que cargar con todo, la casa, las cuentas, su rabia. Y yo lo hice, porque no sabía qué más hacer. Seguí trabajando en el lavado de carros, pero empecé a buscar algo mejor. Don Pepe me había dicho que yo era bueno con los números y que tenía cabeza para más que solo lavar autos. Una tarde, me habló de un amigo suyo, don Carlos, que tenía una pequeña empresa de transporte. Necesitan a alguien que organice rutas y maneje inventarios, me dijo. Les hablé de ti. Si quieres, te presento. No lo pensé 2 veces. Fui a la entrevista con mi mejor camisa, que seguía siendo de segunda mano, pero estaba limpia y planchada.
Don Carlos era un hombre serio, con bigote gris y ojos que parecían leerte el alma. Me hizo un montón de preguntas sobre cómo manejaba el dinero en el lavado y cómo organizaba a los trabajadores. Al final, me dio una palmada en el hombro y dijo, empiezas el lunes. Ese trabajo fue un cambio enorme. Me pagaban casi el doble de lo que ganaba con don Pepe, y el trabajo era más limpio, más ordenado. Pasaba el día en una pequeña oficina, haciendo listas de entregas, calculando rutas para los camiones, asegurándome de que todo llegara a tiempo. Al principio, me sentía fuera de lugar, como si no mereciera estar ahí. Pero don Carlos me decía, tú sabes lo que haces, Tiago. Confía en ti. Poco a poco, empecé a creerle. Mis compañeros eran buena gente, y aunque no hice amigos cercanos, me trataban con respeto. Por primera vez, sentía que estaba construyendo algo para mí. Pero había un problema, mi mamá. Sabía que si se enteraba de mi nuevo sueldo, me lo iba a quitar todo, como siempre. Así que decidí mentirle. Le dije que me habían cambiado de trabajo, pero que me pagaban casi lo mismo que antes. Seguía dándole una parte de mi sueldo, suficiente para cubrir el alquiler, la luz, el agua y algo de comida. El resto lo guardaba en mi caja, que ahora escondía en un hueco detrás de mi colchón. Cada billete que ponía ahí era un paso hacia mi libertad. A veces, cuando estaba solo, sacaba la caja y contaba el dinero, imaginando el día en que podría irme lejos, tener mi propia casa, mi propia vida. Pero de un momento a otro empecé a notar que Verónica estaba cambiando. No era que se volviera más amable, no. Era otra cosa. Empezó a arreglarse más, a pintarse el pelo, a usar ropa que no había tocado en años. Al principio, pensé que solo quería sentirse mejor después de que Ignacio la dejó. Pero luego entendí que pasaba, estaba buscando algo, o mejor dicho, a alguien. Una tarde, llegó a casa con una sonrisa que no le había visto en mucho tiempo. Voy a salir esta noche, dijo, mientras se ponía unos aretes grandes y brillosos. No me dijo más, y yo no pregunté. Pero cuando volvió, pasada la medianoche, la escuché hablar por teléfono, riéndose como adolescente. Entonces, justo cuando cumplí 22 años, pasó lo que cambió todo. Una noche, estaba en mi cuarto, contando el dinero de mi caja, cuando escuché risas en la sala. Salí a ver qué pasaba y me encontré con mi mamá entrando por la puerta, acompañada de un hombre. Era alto, con el pelo engominado y una camisa ajustada que dejaba ver que iba al gimnasio. Parecía mucho más joven que ella, quizás de unos 35 años, mientras Verónica ya pasaba de los 50. Cuando la saludé, rápidamente me negó, no le hagas caso a ese, le dijo Adrián, señalándome con la cabeza. Es mi esclavo, el inútil que limpia la casa. Adrián soltó una carcajada, como si fuera el mejor chiste que había oído. ¿En serio? Qué práctico tener un sirviente, dijo, y los dos se rieron mientras se sentaban en el sofá. Sentí que la sangre se me subía a la cara. No era la primera vez que mi mamá me humillaba, pero esto era diferente. Lo estaba haciendo frente a un extraño, alguien que no sabía nada de mí, alguien que ahora me miraba como si fuera menos que nada. Tiago, trae unas cervezas, dijo mi mamá, sin siquiera mirarme. Me quedé parado un segundo, con las manos apretadas, sintiendo una rabia que apenas podía controlar. Pero fui a la nevera, saqué 2 latas y se las llevé. Adrián tomó la suya y dijo, qué obediente, ¿no? Deberías entrenarlo para que nos lleve el desayuno a la cama. Los dos se rieron otra vez, y mi mamá añadió, oh, no te preocupes, este hace lo que le digo. Cada palabra era como una bofetada, pero me quedé callado, porque sabía que si abría la boca, no iba a poder parar. Esa noche no dormí. Me quedé en mi cuarto, mirando el techo, repitiendo sus palabras en mi cabeza. Es mi esclavo, el inútil que limpia la casa. Había soportado muchas cosas de Verónica, sus insultos, sus órdenes, sus burlas. Pero esto era demasiado. Y luego estaba Adrián, ese tipo con pinta de aprovechado, riéndose como si yo fuera un chiste. Mientras estaba ahí, pensando, me di cuenta de algo. Adrián no estaba con mi mamá porque la quisiera. La estaba usando, o al menos lo intentaba. Había oído sus llamadas telefónicas, sus promesas de viajes y lujos. Ella le estaba haciendo creer que tenía dinero, que podía darle una vida de rey. Pero yo sabía la verdad,
El único dinero que había en esa casa era el mío, el que yo ganaba y le daba para que no nos echaran. Si Adrián estaba con ella, era porque pensaba que podía sacar algo. Y si mi mamá le estaba mintiendo, tarde o temprano vendría a pedirme más. Eso fue la gota que derramó el vaso. No podía seguir viviendo así, siendo el esclavo de alguien que me negaba frente a un desconocido, que me usaba como si no fuera su hijo. Decidí que esa iba a ser mi última noche en esa casa. No iba a dejar que me pisotearan más. Tenía mi trabajo, mis ahorros, mi dignidad. Era hora de usarlo. El plan de huida era simple, empacaría mi maleta y me iría al trabajo como normalmente lo hacía, pero esta vez no volvería. Y así fue, pero antes de irme, miré la casa por última vez. La sala con el sofá lleno de manchas, la cocina con platos sucios que no iba a lavar, el televisor que Verónica nunca apagaba. Todo estaba igual, pero yo ya no era el mismo. Caminé hacia la puerta, con la maleta en la mano, y no miré atrás. Afuera, el aire fresco me golpeó la cara, y por un segundo, sentí que podía respirar de verdad. No sabía qué venía después, pero sabía que cualquier cosa sería mejor que quedarme en ese lugar. Fui directo al trabajo, a la empresa de transporte. Don Carlos, mi jefe, me vio llegar con la maleta y frunció el ceño. ¿Todo bien, Tiago?, preguntó. No quería contarle toda la historia, así que solo dije, me mudé. Necesito un lugar donde quedarme unos días. Don Carlos no era de los que hacían muchas preguntas. Me dio una palmada en el hombro y dijo, hay un cuarto en la parte trasera de la oficina. No es mucho, pero puedes quedarte ahí mientras te organizas. Le agradecí con la cabeza gacha, porque no quería que viera lo mucho que significaba ese gesto. No le dije nada a Verónica sobre mi salida. No dejé una nota, no llamé, nada. Sabía que se iba a dar cuenta pronto, porque yo era el que pagaba el alquiler, la luz, el agua, todo. Una parte de mí quería ver cómo se las arreglaba sin mí, después de años de tratarme como su esclavo. Pero otra parte solo quería olvidarla, borrarla de mi vida como si nunca hubiera existido. No pasó ni una semana antes de que ella me llamara. Una tarde, mientras estaba en la oficina revisando unos documentos, mi teléfono sonó. Era un número que no reconocí, pero cuando contesté, su voz me golpeó como un martillo. Tiago, ¿dónde carajos estás?, gritó Verónica, tan fuerte que tuve que alejar el teléfono de mi oído. ¿Quién te crees para irte de la casa así, sin decir nada? Las cuentas están aquí, y las tienes que pagar tú. Me quedé callado un segundo, sintiendo como toda la rabia que había guardado durante años subía por mi pecho. Luego hablé, con una calma que ni yo sabía que tenía. Ya no vivo ahí, Verónica. Y no voy a pagar nada más. Durante años me tuviste limpiando tu mugre, trabajando para ti, escuchando tus insultos. ¿Sabes cómo era mi vida? A los 9 años me mandabas a fregar baños mientras tú veías telenovelas. A los 16, me obligaste a trabajar y me quitaste todo lo que ganaba. Me llamaste inútil, esclavo, me hiciste sentir que no valía nada. Y ahora, frente a tu novio, me humillaste otra vez. ¿Crees que voy a seguir siendo tu sirviente? No. Se acabó. Ella se quedó en silencio, algo raro en ella. Luego empezó a gritar otra vez. Eres un malagradecido, te di un techo, comida, todo. Me reí, aunque no había nada de gracioso. ¿Un techo? ¿Me diste un colchón roto y una vida de miseria, comida? Me dabas las sobras mientras yo pagaba todo. No te debo nada, Verónica. Arréglatelas sola. Y colgué. Los meses siguientes fueron los mejores de mi vida. Me enfoqué en mi trabajo, y don Carlos me ascendió a gerente de la empresa. Él por su parte ya se iba a pensionar, así que tenía que dejar a alguien a cargo de todo, y quién mejor que yo, me dijo, así que ahora tenía un pequeño equipo a mi cargo, y la empresa crecía rápido. Empecé a ahorrar más, a aprender más. Leía libros de negocios en mis noches libres, tomaba cursos en línea, hablaba con clientes importantes. Cada paso que daba me alejaba más de la vida que había tenido con Verónica. Mi cuarto se convirtió en un departamento pequeño pero decente, con muebles que yo mismo elegí. No era mucho, pero era mío, ganado con mi sudor. No supe nada de Verónica durante 2 meses. A veces me preguntaba qué estaría haciendo, si Adrián seguiría con ella,
si habría encontrado otra forma de pagar las cuentas. Pero no me importaba lo suficiente como para buscarla. Había cerrado esa puerta, o eso creía. Entonces, una mañana, mientras estaba en mi oficina revisando un contrato, una de las recepcionistas me llamó. Tiago, hay una señora que quiere verte. Dice que es tu mamá. Sentí un nudo en el estómago, pero no sorpresa. Sabía que tarde o temprano aparecería. Hazla pasar, dije, apoyándome en mi silla, preparándome para lo que venía. Verónica entró, y apenas la reconocí. Estaba más delgada, con el pelo desarreglado, la ropa gastada. Sus ojos, que siempre habían sido fríos, ahora tenían un brillo de desesperación. Se paró frente a mi escritorio, intentando mantener la cabeza alta, pero se veía derrotada. Tiago, dijo, con una voz que quería sonar firme pero temblaba. Necesito hablar contigo. No dije nada, solo la miré. Ella siguió, como si hubiera ensayado las palabras. Sé que te fuiste porque estabas enojado. Lo entiendo. Pero quiero pedirte perdón. No debí decir esas cosas, no debí tratarte así. Estaba confundida, herida por lo de tu papá. Pero ahora todo está mal. Adrián me dejó. Pensó que tenía dinero, que podía darle cosas, y cuando se dio cuenta de que no era así, se fue. Me echaron de la casa porque no pude pagar el alquiler. No tengo nada, Tiago. Por eso estoy aquí. Necesito tu ayuda. La miré, y por un segundo, sentí lástima. Pero luego recordé todo, las cachetadas, los insultos, las noches sin comer, las veces que me llamó inútil, la forma en que me negó frente a Adrián. Y esa lástima se convirtió en algo más duro, más frío. Me reí, no porque fuera gracioso, sino porque no podía creer su descaro. Ayuda, dije, cruzando los brazos. ¿Quieres que te ayude después de todo lo que me hiciste? Durante años me usaste, me humillaste, me hiciste creer que no valía nada. ¿Y ahora, cuando te quedas sin nada, vienes a pedirme perdón? No, Verónica. No funciona así. Ella se puso pálida, pero no se rindió. Soy tu madre, Tiago. No puedes dejarme en la calle. Eso fue lo que me hizo estallar. Mi madre. Una madre no trata a su hijo como esclavo. Una madre no le quita todo lo que gana. Una madre no se ríe de él frente a un extraño. Tú no eres mi madre. Eres alguien que usó mi vida para hacer la tuya más fácil, y ahora que no tienes a nadie más, vienes a mí. Pero ya no soy el niño que limpiaba tu mugre. Verónica bajó la mirada, y por primera vez, no tuvo nada que decir. Entonces, se me ocurrió algo. No sé si fue por venganza, por justicia, o por las dos cosas. Pero no soy como tú, dije. No voy a dejarte en la calle. Tengo un trabajo para ti, aquí, en la empresa. Necesitamos una limpiadora. Es un puesto sencillo, barrer, trapear, limpiar los baños. Te pagan lo justo, y puedes empezar mañana, ¿lo tomas o no? Ella me miró como si le hubiera dado una bofetada. ¿Limpiadora?, murmuró. ¿Quieres que yo limpie? Sonreí, aunque no había alegría en mi sonrisa. Es lo que hay, Verónica. ¿Tienes experiencia, no? Toda la vida me hiciste hacerlo. Ahora te toca a ti. Dudó, pero no tenía opciones. Asintió, con los ojos llenos de algo que parecía vergüenza, aunque no estaba seguro de que ella fuera capaz de sentirla. Al día siguiente, Verónica empezó. Le dieron un uniforme gris, una escoba, un trapeador. La vi desde mi oficina, limpiando el suelo del pasillo, y no sentí lástima. Sentí algo más grande, poder. Por primera vez, yo tenía el control. Ahora era su jefe, y ella lo sabía. Le pedía que limpiara mi oficina, que trajera café, que fregara los baños. No lo hacía por crueldad, aunque no voy a mentir, una parte de mí disfrutaba ver cómo la vida le devolvía todo lo que me había hecho. Lo hacía porque era justo. Ella me había tratado como menos que nada, y ahora estaba en el lugar donde yo estuve durante años. Con el tiempo, me convertí en alguien más grande. La empresa creció, y yo con ella. Abrí nuevas sucursales y compré una casa, no grande, pero cómoda,
con un patio donde podía sentarme a ver las estrellas, como cuando era niño. Verónica siguió trabajando en la empresa, limpiando, haciendo lo que le pedían. No hablábamos mucho, solo lo necesario. A veces la veía mirarme desde lejos, y me preguntaba qué pensaba. Pero ya no me importaba. Mirando atrás, no siento odio. Siento orgullo. Sobreviví a una infancia que pudo haberme destruido. Me levanté de un lugar donde todos me decían que no valía nada. Y ahora, estoy aquí, siendo el jefe de mi vida, mientras los que me pisotearon limpian mi suelo. La vida, al final, sabe cómo dar la vuelta a la tortilla. Suscríbete para más historias diarias.